Ahora, les pido que abran conmigo el pasaje que Ralph Bell leyó para nosotros, el tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Deseo tener la oportunidad de examinar versículo por versículo este capítulo, ya que es uno de los más importantes al tratar sobre el regreso de Jesucristo. Pretendo abordar el día de la venida de Cristo, momento que en las Escrituras se denomina de esta manera. Al despertar esta mañana, me gustaría saber cuáles eran sus expectativas para el día de hoy. Muchos inician el día pensando que será solo un día más, sin nada especial, nada fuera de lo ordinario, nada particularmente emocionante por delante, solo un día común. Sin embargo, puede ser el día de la graduación, el día del cumpleaños, el día de una promoción o de la jubilación. Tal vez sea el día en que las vacaciones comienzan, o el aniversario, o el nacimiento de un niño. Pero esta noche deseo dialogar con ustedes sobre un día singular en la historia del mundo, el día en que la Biblia enseña que Jesucristo regresará a esta tierra. Ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios afirma que esto ocurrirá solo una vez y será un choque devastador para aquellos que no estén preparados. Pero para aquellos que esperan con expectativa la venida de Jesucristo, será un día de inmensa alegría. Los primeros cristianos del Nuevo Testamento mencionaban constantemente ese día y lo esperaban ansiosamente, ya sea el día o los últimos días. Estas expresiones se emplean en todo el Nuevo Testamento, los últimos días. Y creo que estamos viviendo en los últimos días. ¿Qué tipo de día estamos esperando? ¿Qué sucederá en ese día? En primer lugar, será un día de revelación. En 2 Tesalonicenses 1:7 leemos: Y a vosotros que sois atribulados, descanso con nosotros, cuando desde el cielo se manifieste el Señor Jesús con los ángeles de su poder. La próxima vez no vendrá montado en un asno, regresará con los poderosos ángeles del cielo. Será el regreso personal y la aparición de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección, la Biblia relata que Él apareció personalmente a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no apareció a Pilato. ¿Se han preguntado por qué? ¿O a Herodes? ¿O a los sumos sacerdotes? ¿O a aquellos que planearon su crucifixión? No se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el momento. Lo verán en ese día que aún está por venir. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, aquellas que tramaron su muerte, lo verán y se quedarán en shock. En 1 Tesalonicenses 4:16, la Escritura dice: Porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 leemos: Este Jesús, que de entre vosotros fue recibido arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ellos estaban observando mientras ascendía, su ascensión, y dice que desapareció en una nube. Creo que fue una nube de ángeles que lo escoltó de vuelta al cielo, pues ángeles vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra, y ahora, después de su resurrección, está regresando al cielo. Y esos ángeles vinieron para acompañarlo. Saben, antes de que una gran obra de arte como una estatua o pintura sea exhibida al público, generalmente se mantiene escondida. Las personas pueden apenas el texto traducido. Puede que la noticia de que la obra está en marcha haya llegado, incluso puede que se conozca el lugar, pero la visión completa sigue siendo inaccesible. Cuando por fin llega el momento de la presentación, la obra de arte permanece envuelta en tela, esperando el instante de la revelación. La expectación es palpable mientras la gente se reúne, a menudo precedida por una ceremonia especial, y entonces se retira el telón, desvelando la obra para que todos puedan contemplarla. Las Escrituras indican que ese día marca la revelación de aquello que hoy
permanece oculto. Actualmente, Cristo se esconde, no se manifiesta físicamente, su presencia carnal es invisible. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 8, menciona que aquellos que no lo han visto, aún lo aman. Pero en aquel día, Él será revelado, pues este es el tiempo de la fe, donde lo encontramos por medio de ella. Sin embargo, en ese momento, será por la visión que lo contemplaremos cara a cara. La expectativa de presenciar a Jesucristo en persona, postrarse a sus pies y expresar gratitud por su muerte en la cruz, que posibilitó el perdón de los pecados y la promesa de la eternidad en los cielos, es inmensa. En diversas culturas orientales, es costumbre que el novio vea a su novia por primera vez el día de la boda, ella escondida bajo un velo. Imaginen la ansiedad de esos jóvenes, curiosos por conocer a la mujer que sus padres eligieron para ellos. De la misma manera, amamos a Cristo, pero no lo vemos. Él permanece oculto, más allá del velo. Actualmente, vemos como a través de un espejo empañado, pero entonces será cara a cara. La Escritura anuncia que lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día será ese? Cuando Él venga como un rayo que corta el cielo, como un trueno que resuena. Además, ese día también marcará la condena para los incrédulos. Será un momento de júbilo, alegría, emoción y gloria para unos, pero para aquellos que no le conocen será un día de juicio. Dios plantó en nosotros un fuerte deseo de presenciar la justicia siendo hecha en el mundo. Nos alegramos cuando los héroes triunfan y los villanos sucumben, viéndolo en la televisión. Aplaudimos al sistema judicial cuando actúa en favor de la justicia contra aquellos que causan gran sufrimiento al prójimo, y celebramos la promoción de la justicia social en nuestras comunidades. Sin embargo, muchos se resisten a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero Él lo hará, y en sus términos. Cada uno de nosotros se enfrentará al juicio final. Dios personifica la perfección en el amor y la justicia. Él es un Dios de amor, y es crucial que este mensaje sea transmitido. Que nadie salga de aquí con la impresión de que Dios no es amoroso. La principal lección a recordar en este viaje es que Dios nos ama, independientemente de quiénes somos, de nuestra etnia o de la cantidad de pecados cometidos. El amor de Dios permanece constante, inquebrantable hasta el fin. Él nos ama. Él es un Dios de amor, pero también de justicia. Él convocará a personas de todas las naciones para el día del juicio y establecerá la justicia en el mundo. En 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, leemos sobre la venida de Cristo, en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán la pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, la magnitud de su poder. Consideren esto. La versión de la Revised Standard traduce este versículo como la exclusión de la presencia divina. Lo que esto realmente implica es que aquellos que se encuentran extraviados, que no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, aunque formen parte de una congregación religiosa y otras actividades, pero en su interior no tienen certeza de su posición ante Dios, pueden estar destinados a la perdición. A todos ustedes les será concedida una visión de Cristo en su gloria. Serán testigos de la plenitud de la gloria, la emoción y la felicidad celestiales por un breve instante y llevarán esa memoria para siempre, pero no podrán disfrutarla. Serán apartados de su presencia, como declaran las Escrituras. Recuerdo la primera vez que escuché esta interpretación de un estudioso del griego de la Universidad de Cambridge y la profunda impresión que me causó cuando él elucidó el significado de este pasaje. Empecé a reflexionar sobre la posibilidad de vislumbrar a Jesús en toda su gloria y poder.
y la idea de no formar parte de eso en el cielo, de haber perdido esa oportunidad por causa de mi propia codicia, mi orgullo, mi ego, o por no haberme rendido a Cristo en la cruz. Ese día también será un día de salvación. Un día de salvación es el punto en el que alcanzamos la glorificación. Ya están familiarizados con la salvación y la santificación, pero esto es lo que denominamos glorificación. ¿Quiénes son los beneficiarios de la salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 Tesalonicenses 1:7 leemos sobre el reposo, indicando que muchas injusticias serán corregidas. Habrá justicia perfecta, las necesidades de los pobres serán suplidas y muchos ricos se volverán pobres. ¿Recuerdan la parábola del hombre rico y el pobre que Jesús contó? El pobre murió y fue al cielo para estar con Jesús, mientras que el hombre rico, que no se preocupaba por los necesitados, fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico, al ver a Abraham, imploró: «Padre, envía a alguien para que moje la punta de mi dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego, y pido que avises a mis hermanos para que no vengan a este lugar terrible». Sea lo que sea, el infierno es la separación de Dios. El cielo se describe en términos que indican que lo más importante allí no será nuestra propia alegría. Voy a saltar y gritar. Si me lo permiten, aplaudiré más que nadie en Albania. Aplaudiré al Señor Jesucristo hasta que no pueda más. Me arrodillaré hasta que me sangren las rodillas en reverencia, dándole la gloria, la alabanza y el honor. Sin embargo, ese no será el punto álgido. El culmen será cuando Jesús se manifieste en tal belleza y gloria en nosotros y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se maravillará ante el hecho de que Cristo haya logrado algo tan extraordinario por medio de su muerte y resurrección. Él será capaz de transformar a pecadores como ustedes y yo, que nos oponemos a Dios, rompemos sus leyes y le desobedecemos diariamente en todo lo que Él ha planeado para el futuro. Vamos a compartir con Él el reino y el gobierno. Él se revelará tanto en belleza y gloria en nosotros y a través de nosotros que todo el universo se maravillará. Así como la obra de un artesano se revela por su creación, Sir Christopher Wren fue el arquitecto de la Catedral de San Pablo en Londres. Recuerdo nuestra primera visita a Londres el año siguiente a Cliff Barrows, su esposa, Billy, mi esposa y yo viajamos a Inglaterra y predicamos allí durante varios meses. La ciudad estaba casi completamente destruida, pero era posible divisar la Catedral de San Pablo, imponente en toda su gloria. Había sufrido algunos daños, pero nada grave. Sir Christopher Wren fue el responsable de su proyecto y, en el interior de la catedral, hay una placa en su memoria que dice: «Si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, mira a tu alrededor. Este es su monumento». El monumento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en la cruz y en la resurrección, seremos tú y yo, todos aquellos que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos la obra de sus manos. Cuando el universo contemple la iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti ni en mí, sino en Él. Todos nuestros pensamientos estarán centrados en Él. El universo no quedará impresionado con nosotros, sino con aquel que fue capaz de realizar todo esto. Cristo será el centro de todo, y en el infierno, donde quiera que mires, nunca lo verás. Este es el día que el Señor hizo. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Como dice la Escritura, habrá un día en que Cristo regresará. La fecha de su venida es un secreto, según se informa en un artículo reciente del New York Times. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos creó 6.800 mensajes y documentos clasificados. Esto representa muchos secretos y, por supuesto, todos sabemos que esos secretos terminan filtrándose.
Pero Dios tiene un secreto que no ha revelado a nadie y ni siquiera debemos especular sobre él. Ese secreto es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Antes de su muerte, Jesús llevó a sus discípulos a una montaña y le preguntaron en privado: Señor, ¿cuándo regresarás? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Qué debemos observar poco antes de su regreso? ¿Cuáles serán los indicadores de su regreso y del fin del mundo, de todo el sistema mundial tal como lo conocemos, que está dominado por el mal? Jesús respondió: en cuanto a ese día y hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, solo mi Padre lo sabe. Pero dejó claro a los discípulos que, en el momento de su segunda venida, habría señales que deberíamos observar. ¿Y cuáles son algunas de esas señales que él mencionó? Primero él dijo: habrá guerras y rumores de guerras. ¿No se parece a los titulares de los periódicos todo el tiempo? Guerras y rumores de guerras. Sí, hemos tenido momentos aparentemente pacíficos en el mundo y me emociona eso. Pero incluso con toda esa paz que parece estar surgiendo, eso no significa que el mundo no sea peligroso. The Economist de Londres publicó recientemente un editorial afirmando que el mundo sigue siendo un lugar peligroso. El fin de la Guerra Fría y el relajamiento entre Oriente y Occidente han llevado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Dijo The Economist: no lo es. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, pero el mundo todavía tiene muchas otras menores. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni siquiera la confrontación de ideas han desaparecido con los cambios que se han producido en el último año y en este año. La paz está surgiendo, pero también los conflictos. Y luego, la segunda cosa que dijo fue: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Se me informó que solo en Los Ángeles hay más de 400 personas que afirman ser Cristo. Dijo que surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán, se anuncian señales y prodigios de gran magnitud, y muchas personas actualmente propagan la idea de que somos divinos, bastando con conectarse al poder interior para solucionar las dificultades de la vida. En tercer lugar, Jesús advirtió que la multitud estaría sobrecargada por la gula, la embriaguez y las preocupaciones terrenales, y que ese día sorprendería a muchos. En otras palabras, estaríamos tan absortos en fiestas, diversión, consumo excesivo de alcohol y drogas, sexo y violencia, grandes amenazas para la generación actual, que nos veríamos sorprendidos. Y de hecho, son amenazas serias. Pero Jesús previó todo esto afirmando que la gente viviría como en los tiempos de Noé, entregados a la comida, la bebida, el matrimonio y el cambio de cónyuges. Esto ocurre hoy en una escala sin precedentes. El crítico social y autor Tom Wolfe, al comentar sobre los años 1980, describió la década como la fiebre del dinero, en la que la noción de inmoralidad sexual casi desapareció. ¿Dónde residen nuestros valores morales? Recurrimos a los presentadores de programas de entrevistas que nos informan sobre los valores morales vigentes. Conozco a uno de esos presentadores desde hace mucho tiempo y poseía valores morales sólidos, pero con el tiempo cedió. Al verlo en la televisión, percibimos lo mucho que se distanció de donde solía estar. Jesús dejó claro que habría riqueza desmedida, codicia y excesos a medida que nos acercásemos al fin de los tiempos. Un columnista de periódico etiquetó el estilo de vida americano como una existencia babilónica. En cuarto lugar, Jesús anunció que habría hambres en diversos lugares y pestilencias, no a escala universal, sino en regiones específicas. Gran parte del hambre en el mundo contemporáneo es provocada por el hombre, resultado de conflictos políticos y guerras civiles. El hambre en Monrovia, Liberia, esta noche afecta a 500,000 personas confinadas en esa ciudad,
no hay agua, cortada hace 10 días, no hay comida, no hay arroz, y las enfermedades se propagan. ¿Qué sucederá? Esto ocurre en diversas partes del planeta, en lugares como la India, y parece que una guerra entre India y Pakistán es inminente. Observamos todo esto ocurriendo ahora y son acontecimientos predichos por Jesús como precursores de su regreso. Los americanos invierten miles de millones de dólares anualmente en programas de adelgazamiento, mientras el resto del mundo lucha para obtener el mínimo de alimento necesario para sobrevivir. También profetizó que la iniquidad se multiplicaría, refiriéndose a las perversiones sexuales. No abordaré este asunto en profundidad aquí, ya que el tiempo es limitado, pero la tasa diaria de criminalidad es alarmante. El número de mujeres jóvenes agredidas y violadas hoy es un 40% mayor que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu maligno terrible ha sido liberado y ese espíritu es el diablo. Alguien me preguntó sobre lo que está mal con el mundo y respondí que es el pecado lo que lo corrompe y el diablo alimenta esa llama. Es esto lo que presenciamos y nos interrogamos sobre nuestros valores morales que se extinguen por completo. Casi incluso los cristianos de hoy se encuentran confundidos, convirtiéndose en cristianos mundanos, en lugar de cristianos que leen la Biblia, estudian las Escrituras y oran en sus hogares. En cambio, nos sentamos frente a esa pequeña caja, la televisión, y absorbemos nuestros valores morales de ella. Él todavía predice un aumento en los terremotos. Anualmente se detectan aproximadamente 6.000 terremotos en todo el mundo. En el siglo XX, la tasa anual de víctimas era de 20.000. En 1988, en Armenia, fueron 25.000. En Irán, semanas atrás, el número alcanzó los 50.000. Los terremotos están en aumento. En Segunda de Pedro, se lee que todo será destruido. ¿Qué tipo de personas debemos ser? Actualmente el efecto del ozono genera preocupación ambiental generalizada, lo cual es justificable. Este pasaje bíblico predice que la Tierra sufrirá una transformación, un colapso, un cambio climático de grandes proporciones, y parece que lo que observamos sobre el efecto del ozono es un preludio de lo que Pedro menciona. Él afirma que todo será destruido y transformado. Entonces, ¿qué tipo de personas debemos ser? Debemos vivir vidas santas y piadosas, esperando con ansiedad el día del Señor y apresurando su venida. El cristiano no es alguien que se entrega a la vida, sino aquel que, creyendo en la vuelta de Cristo, encuentra coraje y confianza para vivir de la manera correcta. La certeza del regreso de Cristo me impulsa a trabajar más, a alimentar a más personas, a predicar a más individuos, a ayudar a aquellos que pasan hambre y no tienen dónde vivir. Esto nos anima, nos motiva a actuar en la sociedad y a dar lo mejor de nosotros. Sabemos que el mundo entero no será salvo, pero habrá quienes hallarán la salvación. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, conforme a la promesa divina, y vivimos con audacia por Él en el contexto de la vida presente. La Biblia indica que habrá un día en que Dios sacudirá los cielos y la tierra, un día de salvación para aquellos que conocen a Cristo y un día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras nos exhortan a prepararnos para encontrar a nuestro Dios. ¿Estás listo? Quizás te preguntes qué hacer para prepararte. Puede que vayas a la iglesia de vez en cuando, que te hayas bautizado, que participes en la cena, que quizás hayas hecho votos en la iglesia, pero en el fondo no estás seguro de tu situación espiritual y deseas tener esa certeza antes del final de este viaje. Esta cruzada, al menos esta etapa, está a punto de terminar, ya que continuará en las iglesias y en toda la amplia labor de seguimiento que se está planeando, pero necesitas entregarte a Cristo hoy. Hoy es el día de la salvación. Este es el tiempo oportuno. Las Escrituras nos advierten sobre la posibilidad de endurecer el corazón.
Dios te está concediendo un momento más, una oportunidad más para decirle sí a Él. Le pido que repita lo que hemos visto en las últimas 2 noches, una acción que ya han realizado más de 2000 personas. Le pido que se levante de su asiento y venga a este púlpito, declarando al acercarse: entrego mi corazón a Cristo. Deseo tener la certeza de mi salvación, de que iré al cielo, de que estaré preparado para encontrar a Cristo a su regreso. Quizás se pregunte por qué le pido que venga al frente. Porque a cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, la convocó públicamente. Él dijo: si no me reconoces delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en hacer este compromiso públicamente como Él nos ordenó. Y le pido que lo haga ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les está hablando, vengan. Si está sentado, puede tardar unos minutos, así que empiece ahora. Dios le está hablando. Si estás con tus familiares o amigos, no te preocupes, ya que esperarán tu llegada. Si has venido en autobús, habrá tiempo suficiente. Dios se está comunicando contigo. Ven sin demora. Después de que todos lleguen, haré algunos comentarios y una oración conjunta, además de proporcionar algunos recursos que te ayudarán en tu camino cristiano. Solo levántate y ven. Música. Y para usted que nos sigue por televisión, es notable la presencia de cientos de personas que se están dirigiendo a este lugar, el Arena Náker, una escena verdaderamente extraordinaria. Ralph Bell, que ha estado ministrando palabra tras palabra antes de mi llegada, también ha sido testigo de cientos de personas aceptando a Cristo durante sus predicaciones. Hay una intensa sed espiritual presente aquí y una notable manifestación del Espíritu Santo. Le invito a recibir a Cristo en su corazón, independientemente de dónde se encuentre, en su casa, tal vez en una discoteca o en una habitación de hotel. Puede decir sí a Cristo. Que Dios le bendiga y le ayude a tomar esa decisión esta noche. Y recuerde, asista a la iglesia el próximo video.